Buenas tardes, muchachos. Ahora, el segundo tema que nosotros vamos a ver va a ser el tema de tablas dinámicas. Básicamente, ¿para qué sirve una tabla dinámica? Una tabla dinámica sirve para organizar una información cuyo volumen sea muy grande. En este caso vamos a tener una tabla pequeña de nada más de 30 caracteres, pero en realidad las tablas dinámicas me permiten organizar información o un volumen de información muy grande. Me explico. Si nosotros estuviésemos, no sé, estuviéramos trabajando en una EPS, la cantidad de usuarios de una EPS no va a ser de 30 personas, sino que va a ser de miles, teniendo en cuenta sucursal, sede, ciudad, entre otros. La idea de las tablas dinámicas es resolver preguntas. En este caso, vamos a resolver estos dos ejercicios y esos dos ejercicios los vamos a hacer en una hoja. Estos yo se los voy a enviar, esta actividad, y les voy a dejar una para casa, al igual que la actividad de hipervínculos. En este caso, en esta tablita, nosotros vamos a encontrar un código, el nombre de la persona, el departamento. El departamento se refiere es al departamento de la empresa. ¿Sí? El cargo que tiene en la empresa, la delegación en caso tal que tenga algún tipo de sucursal y un sueldo que debe a cada persona. Entonces vamos a resolver estas actividades que dice acá. Cantidad de personas por departamento. La pregunta aquí es cómo nosotros vamos a sacar una tabla dinámica. En primer lugar vamos a seleccionar la tabla que nosotros tenemos, las 30 personas. Vamos a ir a la parte superior donde dice insertar, vamos a darle en tabla dinámica y en este caso nos va a salir este cuadrito de diálogo. En este caso vamos a darle no en nueva hoja de cálculo, sino en hoja de cálculo existente para que nos quede en la misma hoja, y nos dice que tenemos que agregarle una ubicación. La ubicación nosotros la tenemos que hacer escogiendo un rango específico, ¿sí? En este caso es y ¿sí? Es este rango que está acá y acá ya se me especifica y le vamos a dar aceptar. ¿Qué pasa cuando nosotros creamos una tabla dinámica? En este caso nos va a aparecer en la parte superior todos los nombres de la tabla. Entonces en este caso es el nombre, el departamento, cargo, delegación y sueldo. Estos son los que están acá. Nosotros vamos a encontrar una sección de filtros, una sección de columnas, una sección de fila y una sección de valores en caso tal de que nosotros necesitamos hacer algún tipo de valor. Entonces, el primer punto dice cantidad de personas por departamento. En este caso, nosotros lo que tenemos que hacer es arrastrar esa pestaña de departamento y si ustedes se dan cuenta, nos aparece acá los departamentos que hay. En este caso es administrativo, comercial y marketing. Pero no nos aparecen la cantidad de personas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como nos están pidiendo el departamento, nosotros vamos a ir a valores y lo vamos a dejar ahí también, la parte de valores. ¿Qué pasa? Nos dice que si hay efectivamente 30 personas, nos dice que hay 9 personas en la parte administrativa, 3 en la parte comercial y 8 en la parte de marketing. Ahora, ¿qué pasa si yo acomodo esta parte no en fila sino en columna? No me va a quedar de esta manera, ¿sí? Sino que me va a quedar una lista de esta manera, ¿sí? Entonces una me va a quedar, esta de columnas me va a quedar horizontal y si lo arrastro a filas me va a quedar vertical, que es la que nosotros necesitamos. ¿Listo? El segundo punto dice cantidad de personas por departamento y delegación. Entonces, es importante que nosotros cuando damos clic en cualquier otro espacio, pues se nos va a borrar nuestra tabla dinámica. ¿Cómo nosotros podemos recuperarla? Simplemente le damos clic y automáticamente se nos aparece. Volvemos a seleccionar nuestra tabla, le vamos a dar insertar de nuevo, tabla dinámica, hoja de cálculo existente, vamos a escoger un espacio para que me salga esta tabla dinámica, le vamos a dar aceptar y nos va a aparecer exactamente lo mismo que hicimos en la parte anterior. La pregunta es cantidad de personas por departamento y delegación. Ok, entonces nosotros ponemos delegación, delegación, departamento
y vamos a agregar el departamento en esta parte, ¿sí? En la parte de valores. Entonces, ¿qué pasa? Nos está dividiendo la delegación. En este caso, esta empresa tiene una delegación en el centro, en el norte y en el sur, pero tiene los mismos departamentos, administrativo, comercial y marketing, ¿sí? Pero acá nos especifica la cantidad de personas por departamento y delegación, que es la segunda pregunta. En la tercer punto nos dice suma y promedio de sueldo por departamento. Entonces nosotros volvemos a escoger nuestra tabla dinámica, insertar tabla dinámica, hoja de cálculo existente, la vamos a ubicar en la parte inferior y nos dice la pregunta, suma y promedio de sueldo por departamento. En este caso necesitamos el departamento, que es el que nos están pidiendo, y en este caso nos está pidiendo el promedio y la suma. Entonces nosotros vamos a coger el sueldo, automáticamente nos va a aparecer la suma del sueldo, ¿sí? La suma total de eso, pero nos está pidiendo también un promedio de sueldos. Entonces en este caso vamos a volver a arrastrar el sueldo, pero vamos a ver en esta pestaña, vamos a darle clic en configuración de campo de valor y aquí nos va a aparecer todas las opciones que nosotros tenemos, desde suma, cuenta, promedio, un máximo, un mínimo, entre otros. En este caso nos está pidiendo un promedio, le vamos a dar a aceptar. ¿Listo? ¿Qué pasa con esta tabla? Analicemos lo que dice ahí. Nos está diciendo que en el cargo administrativo hay un promedio de 2.381.000. En la parte comercial hay un promedio de 3.195.000 y en la parte de marketing hay un promedio de 3.168.276. Entonces ya tenemos nuestro tercer punto resuelto. En esta parte nos dice sueldo más alto por departamento y cargo. Entonces volvemos a hacer exactamente lo mismo. Seleccionamos nuestra tabla, insertar tabla dinámica. Vamos a ponerla aquí en la parte inferior, en hoja de cálculo existente, perdón. Le vamos a dar a aceptar. ¿Y qué pasó acá? No sé si se dieron cuenta, pero antes de poner la hoja de cálculo existente, yo había seleccionado un rango, por eso me aparece este error. Le vamos a dar a aceptar, mírenlo acá. Este no es el que necesitamos, sino que es este. Volvemos a hacer lo mismo, insertar tabla dinámica, hoja de cálculo existente, aquí sí vamos a poner nuestro rango y la pregunta nos dice sueldo más alto por departamento y cargo. Entonces vamos a poner departamento, cargo, ¿sí? Vamos a poner el sueldo en la sección de valores porque es donde nosotros estamos necesitando y nos dice que el sueldo más alto, en este caso vamos a darle en la pestaña, vamos a dar configuración de campo de valor y vamos a escoger la sección de máximo y le vamos a dar aceptar. Entonces aquí vamos a encontrar que en la parte administrativa de administración los que más ganan son, bueno, el administrativo gana 2.800.000, en el comercial el que más gana es 2.299.000 y en la parte de marketing 4.404.300. ¿Listo? Entonces ya resolvimos como tal estos puntos de nuestra primera tabla dinámica. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 2. En este caso nos están pidiendo también 4 preguntas. Vamos a resolver las 4. Entonces nos dice suma de puntos por deportista y prueba. Entonces vamos a ir acá, vamos a seleccionar nuestra tabla, insertar tabla dinámica, hoja de cálculo existente, vamos a acomodarla aquí en este espacio. Entonces nos dice, primer punto, suma de puntos por deportista y prueba. Entonces en este caso es deportista, vamos a ponerlo acá, ¿sí? La prueba la vamos a dejar en una sección de columna, ¿sí? Para que nos quede acá en diferentes elementos. Y nos dice que la suma de puntos, entonces la parte de puntos la vamos a dejar en la sección de valores. ¿Qué pasa?
aquí nos va a aparecer toda la, toda la información de cada uno de los deportistas. ¿Qué pasa si yo pongo prueba acá en columna? Nos va a quedar todo bien largo, ¿sí? Y pues visualmente no es que quede tan ameno. Entonces vamos a poner prueba en la parte de columna y ya tenemos la totalidad de la información que nos están pidiendo. El segundo punto dice suma de puntos por país y prueba. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a seleccionar nuestra tabla. Vamos a la parte de insertar tabla dinámica, hoja de cálculo existente. La vamos a dejar debajo. Vamos a dar a aceptar. Y la pregunta dice suma de puntos por país y prueba. Entonces vuelve lo mismo. Vamos a poner país en la parte de fila, prueba en la sección de columna y puntos lo vamos a dejar en campo de valor. En este caso nos da, lo tenemos en suma predeterminado y aquí ya nos aparece. Entonces en España lidera, el segundo es Francia y el siguiente es Inglaterra. En la tercera tabla nos dice suma de puntos por país, deportista y prueba. Volvemos a hacer exactamente lo mismo. Seleccionamos nuestra tabla, insertar tabla dinámica, hoja de cálculo existente. Seleccionamos el rango donde va a ir nuestra tabla dinámica y nos dice suma de puntos por país y deportista. Vamos a hacer lo mismo. Deportista, vamos a ponerlo en esta parte. Vamos a poner país en la parte de columna y suma de puntos en la sección de valores. Entonces nos aparece que nos aparecen los deportistas teniendo en cuenta su ciudad de origen. ¿Listo? Y ya el último punto nos dice indicar cuál fue el deportista con el mayor puntaje, cuál fue su puntaje y de qué país es. En este caso vamos a seleccionar nuestra información de la tabla, le vamos a dar a insertar tabla dinámica, hoja de cálculo existente y lo vamos a poner aquí en la parte inferior. Entonces nos está diciendo que tenemos que indicar cuál fue el deportista con mayor puntaje, cuál fue su puntaje y de qué país fue. Entonces nos está pidiendo que sea un deportista, lo vamos a poner acá, el puntaje, vamos a poner en esta sección, y el país. En este caso lo vamos a poner acá. Ahora, como nos está pidiendo que hagamos que indiquemos cuál fue el deportista de mayor puntaje, vamos a ir a suma de puntos